supongo, ¿no? Por lo menos por curiosidad han dicho cómo es el primer día o segundo día, debían haber averiguado cómo es la vigilancia epidemiológica en el establecimiento. ¿Por qué? Porque ahí se generan las unidades notificantes. Sea en el puesto de salud A, en el centro de salud B, donde han ido, son unidades notificantes. Y esas unidades notificantes reportan la información a la microred. Las microredes a la red y la red a la DIRESA, Dirección Regional de Salud. El hospital no entra dentro de las unidades notificantes. El hospital reporta directamente a las DIRESAs o DIRIS en Lima, ¿no? En Lima se llaman DIRIS, Dirección de Redes Integradas de Salud, así se llaman en Lima. Fuera de Lima son las direcciones regionales de salud, pero en Lima son las DIRIS, Direcciones de Redes Integradas de Salud. Y entonces, esta es la famosa Red Nacional de Epidemiología, que inicia en las unidades notificantes que están en los establecimientos del primer y segundo nivel. Los hospitales reportan directamente a las DIRIS en Lima y a las DIRESAs en las demás partes del país. Bien, ahora hay una serie de enfermedades de notificación, ¿no? Y además de existir una serie de enfermedades, esto de acá, estos numeritos, ¿qué creen que es estos numeritos? Códigos, ¿de qué? Del famoso CIE, ¿no? El CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, cuando a usted le digan el A36, esa es tosferina, A36 tosferina, ¿no? ¿Por qué? Porque el A36, según el Código Internacional, A37, sí, A36 difteria, A37. Cuando dicen A37, ya ustedes inmediatamente piensan, es tosferina. Si es A37, ¿qué tipo de notificación es? Es individual e inmediata. ¿Qué entienden por individual? Que hay que hacerle una ficha. ¿Ya? Cuando es individual, todas las notificaciones que son individuales requieren que se llene una ficha epidemiológica. Y cuando se dice que es inmediata, quiere decir que se tiene que reportar dentro de las primeras 24 horas. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces ya tenemos los códigos y las han dividido en inmunoprevenible, las han dividido en zoonosis, las sujetas al Reglamento Sanitario Internacional. Y esta es la norma, que es la 046. La 046 es la norma que rige la vigilancia o la notificación obligatoria. Esta de acá tenemos algunas otras enfermedades, ¿no? Ejemplo, vamos a ver. Muerte fetal y neonatal es P00, P96, Q00 hasta Q99. De P00 a P96 y de Q00 a Q99 todas son muerte fetal. Y ese es individual y es semanal, por ejemplo. Entonces, cada muerte fetal o muerte neonatal hay que llenar una fichita. Esas fichitas se juntan y a la semana se reportan. ¿Bien? Así es la notificación de muerte fetal. Infección por VIH. Miren, esto también es individual. Y esta ya no es semanal, esta es mensual. ¿Y por qué creen que unas son mensuales, otras son semanales, otras son inmediatas? ¿Por qué creen? Por el riesgo de que se pueda contagiar a las demás personas. Entonces, por ejemplo, VIH o SIDA, por ejemplo, o VIH, o sea, si yo no lo reporto mañana, ¿va a haber un brote? No va a ocurrir eso. Entonces, en razón a ello, esta notificación de VIH y SIDA es individual, ¿sí? Hay que llenar ficha. Todo paciente que se identifica con VIH o SIDA hay que llenar una ficha y se acumula y se reporta mensualmente. ¿Ya? Luego tenemos tuberculosis, por ejemplo, tuberculosis es individual, hay que llenar, y eso es semanal. Todas las semanas tenemos que reportar. Hay enfermedades consolidadas, lo que les decía, por ejemplo, infección intrahospitalaria es consolidada. ¿Por qué? Porque vigilamos a lo largo del mes, luego consolidamos cuántos casos aparecen y tenemos que calcular las tasas de incidencia propiamente dicha o densidad de incidencia. Esas como infección hospitalaria es consolidada mensual. Ahí no mandamos nombre por nombre, ¿no? Ahí decimos cuántos se infectaron y cuál es el denominador. En infección respiratoria, neumonía, SOVI y enfermedad diarreica también es consolidada.
consolidada, decimos, los niños menores de 5 años fueron 50 que tuvieron diarrea acuosa. Los que tienen diarrea disentérica, 80. Eso es lo que reportamos, información consolidada y de manera semanal. Evidentemente consolidamos por distritos, por ejemplo, ¿no? Por distritos. Entonces dice, diarrea disentérica en menores de 5 años, ¿cuántos aparecieron en San Juan del Lurigancho? ¿O cuántos fueron atendidos en el hospital que proceden de San Juan del Lurigancho, que vienen de La Molina, de Surco, etcétera, etcétera? Así, pero consolidado, no ponemos nombre a cada uno de los pacientes con neumonía, con infección respiratoria o con enfermedad diarreica. ¿Puedes explicar de nuevo, o sea, cómo es cuando es consolidada? Ya. Esta de acá, infección respiratoria, por ejemplo, consolidada. Nosotros lo que hacemos es, hemos tenido 100 casos de neumonía, por ejemplo, y esos 100 casos de neumonía tienen diferentes edades, y además vienen de diferentes distritos. Entonces nosotros consolidamos, dice, menores de 5 años. De los 100 han habido 50. De esos 50 menores de 5 años, 10 han venido de La Molina. Reportamos a los 10 de La Molina. No decimos Juan, Mario, Pedrito. No es así. A eso se llama individual. Entonces, consolidamos por distrito y por grupo etario. En cambio, lo que dice individual, sí hay que llenar una ficha. Entonces, dice lesión por accidente de tránsito. ¿Nosotros cómo hacemos ahí? A lo largo del mes vigilamos los que van llegando al hospital accidentados de tránsito. Luego de ahí que hemos llegado al mes, identificamos quiénes son y pedimos las historias clínicas. Y luego con las historias clínicas llenamos la ficha de vigilancia. Esa ficha de vigilancia luego es ingresada a un sistema, que es el NOTI. Y en el NOTI se llena nombre, apellido, lugar, edad, ficha por ficha. A eso se llama individual y a eso se llama consolidado. Por eso les digo, cuando ustedes vean individual, se va a identificar a la persona. Entonces yo voy a decir, Juan Pérez es el que enfermó de sarampión, vive en el distrito tal, en la manzana H, lote tal, cerca al paradero 40. ¿Para qué me sirve eso? Para que yo inmediatamente, como es una enfermedad individual y de notificación inmediata, yo acuda a la casa de la persona, identifique los contactos y aplique las medidas de prevención para evitar un brote. ¿Ya? Para eso. Listo. Aquí están otras enfermedades, meningitis meningocócica, muerte materna, es de notificación individual inmediata, por ejemplo. Se muere una mujer e inmediatamente hay que reportar y de manera individual. ¿Para qué? Para comenzar a hacer el análisis por qué se murió. ¿Se murió porque tenía que morirse y llegó tarde al hospital o fue que pasó de un establecimiento a otro establecimiento y la cadena de atención fue inadecuada? Esta es la famosa ficha, por ejemplo, de investigación clínico-epidemiológica de dengue. Esta ficha, por ejemplo, es un poco compleja. ¿Por qué? Porque tiene tanta información que a veces es complicado. Entonces, si decimos de simple, no es tan simple esta ficha. Es que a veces los que hacen epidemiología se emocionan y quieren hacer ya una investigación, no hacer vigilancia. En cambio, esta ficha es una ficha sencilla, como ven, simple de llenar. Hay poquísimos datos que hay que llenar. ¿Qué es lo más importante de acá? Son los datos del domicilio para hacer el seguimiento del paciente. No nos interesa tanto las manifestaciones, ¿no? Ni los contactos, ni etc. ¿Por qué? Porque cuando ya comencemos a hacer la investigación vamos a enviar ese dato. Listo. ¿Alguna pregunta sobre vigilancia? Si no, pasaremos a ver la otra clase. Sin apuros. Esta clase de acá es una clase que tiene que recordar así inmediatamente y le va a servir de mucho cuando esté en el próximo año todos los que han pasado epidemiología, que entiendo que son todos, y también fisiología, que por lo tanto van a estar en medicina 1, ¿cierto? Medicina 1. Entonces ahí les va a servir inmediatamente, van a ver la utilidad de esto que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ya no van a estar en un centro de salud, van a estar en un hospital, ¿no? Y ahí recordar de que existe pues la epidemiología hospitalaria. Y para hablar de epidemiología hospitalaria tenemos que remontarnos a esta fecha. A ver, escuchen muchachos. A ver, muchachos. Atentos por acá. Ustedes, todos, pero están ahí. No se distraigan. Ya termino ahorita.
les decía, desde 1750 ya se hablaba de epidemiología hospitalaria, vamos a decir, ¿no? Y se veía al hospital como un lugar donde la gente iba a morirse. Y ya eso lo mostró ¿quién? Esta señorita Nightingale, que se dedicó a atender a los soldados que resultaban heridos durante la guerra de Crimea. Ella, ¿qué vio? ¿Qué determinó con el análisis que hizo? Que más se morían en el hospital que en la guerra. Miren, ¿ah? ¿Y de qué se morían? De las infecciones. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud eran terribles. Entonces ella fue la primera que dio la voz de alarma respecto a este tema de que hay que ver los aspectos de la epidemiología hospitalaria. Lister, él lo que nos aportó fue el tema de la antisepsia, y este señor Simpson también nos puso en alerta, porque ¿qué analizó? Él era cirujano, a los pacientes que los operaba y les hacía amputaciones, los que quedaban en el hospital tenían mayor mortalidad a los que les daba de alta a su casa. Entonces ya también él nos demostraba de que en el hospital había algo que estaba condicionando que haya mayor infección y consecuentemente muerte. Y el señor Semmelweis ya es el que nos demostró fehacientemente de que en el hospital, si no se siguen las normas de higiene, la mortalidad va a ser elevada, ¿no? Entonces Lister lo que analizó fue de que aquellas mujeres que estaban en trabajo de parto o puérperas, que eran atendidas por los estudiantes de medicina como ustedes, se morían más que aquellas que eran atendidas por las matronas. Y de ese análisis vio de que lo que ocurría era de que los estudiantes venían de la morgue de hacer sus prácticas con los cadáveres y luego iban a atender a las mujeres, y las mujeres sufrían de infección. Y demostró que en el año 1842 la tasa de mortalidad por infección en las puérperas era de 12.11%. Ante la eventualidad, o ante los hechos que él comprobó, lo que hizo fue implementar medidas de higiene de manos. Y en el año de 1848, con esa medida tan simple que hasta ahora seguimos peleando para poder cumplir, se redujo de 12.11 a 1.28 la mortalidad materna por infección. Pero ¿qué pasó con el pobre señor Lister? Nadie le creía. ¿Por qué? Porque se decía, ¿cómo los médicos vamos a ser generadores de muerte? Pues no, es una afrenta decir de que por nosotros se mueren. Este señor incluso fue destituido del puesto que tenía en la clínica que trabajaba, ¿no? Yo les recomiendo, la vez pasada creo que les dije, no sé si alguien lo vio, vean Semmelweis en YouTube, hay una historia de 7 minutos muy bonita sobre este pobre señor que nadie le creyó, hasta que después que se murió recién le creyeron, ¿no? Como ocurre con los que son adelantados por su época. Bien, entonces esa es la historia de la epidemiología hospitalaria. ¿Y qué es la epidemiología hospitalaria? Es lo mismo que hemos definido. La epidemiología es aquella ciencia, dijimos, que estudia la aparición de las causas de cómo aparecen, se propagan y mantienen los problemas de salud, pero ¿quién? En poblaciones hospitalarias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenirlos o controlarlos. Objetivos: contribuye a la gestión hospitalaria, a la disminución de la morbilidad y mortalidad hospitalaria, y permite el desarrollo de la investigación epidemiológica, ¿no? Entonces miren, gestión hospitalaria con la información, el análisis oportuno de la información, con la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, disminuye la morbilidad y mortalidad hospitalaria, y también genera investigación epidemiológica hospitalaria para mejorar la calidad. Y acá, básicamente, investigación epidemiológica operativa, ¿no? Operativa quiere decir investigación orientada a tomar medidas para mejorar la calidad de atención. ¿Cuáles son las actividades? Todas estas actividades se desarrollan. El desarrollo del ASIS hospitalario. Ustedes saben qué es el ASIS. Ustedes eso lo han hecho cuando han desarrollado el curso de Salud Pública 1, más de una vez. Entonces hay ASIS local, ASIS regional, ASIS nacional, y ahora saben que hay un ASIS hospitalario. Servicio integral. ASIS hospitalario se llama, ¿no? Permite también la investigación de brotes y factores de riesgo. Entonces la epidemiología hospitalaria, cuando hay brotes, aplica lo que les hemos enseñado, estudio de brote, y se aplican todos los pasos para ver cuál fue la causa del brote y consecuentemente tomar medidas de prevención y control.
También investiga factores de riesgo. Tiene que ver con vigilancia y vigila todo, pero fundamentalmente las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud. Pero también se hace de vigilancia de transmisibles, de no transmisibles, vigilancia microbiológica, que ya les comenté, vigilancia del uso racional de antimicrobianos, vigilancia de reacciones adversas medicamentosas, también, y capacitación se hace en servicio y en el tema de normatización, selección de indicadores de monitoreo y participa también en la generación de planes hospitalarios, ¿no? Esas son las actividades de la epidemiología hospitalaria. Bien, entonces ya sabemos que existe epidemiología hospitalaria. Ahora vamos a hablar de los famosos riesgos que van a estar expuestos ahora que vayan ustedes a sus hospitales. Y ahí hay una serie de riesgos: hay riesgos físicos, hay riesgos químicos, hay riesgos económicos, psicosociales y biológicos. ¿Qué riesgos físicos creen que van a estar expuestos ustedes, muchachos? ¿Perdón? Sí, pero o sea, a ver, ¿qué factor te va a producir ese accidente? ¿No? O sea, ¿qué factor? Entonces, dentro de los riesgos que vamos a estar expuestos desde el punto de vista físico va a estar la radiación, y dentro de ella la radiación ionizante, porque esta radiación, por ejemplo, es radiación no ionizante, ¿no? Pero que en el hospital lo que nos preocupa son las radiaciones ionizantes, que son producidas por los tomógrafos y por los equipos de rayos. Y ahí siempre cuando uno es alumno, cuando uno es interno, cuando uno es residente y hay que llevar a un niño, por ejemplo, a una tomografía, ¿quién lo va a cuidar? Que vaya el interno, dicen, pues no, que vaya el alumno de la San Martín, a ver, tú acompañas al niño, para que le pagan. Entonces, está bien, los acompañamos, pero entiendan de que vamos a estar expuestos a un riesgo, que es el riesgo físico, que es la radiación. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos decir? Hay que nos den el equipo de protección personal, que es el mandilón de plomo, que es el collarín de plomo y que son los lentes, para evitar la radiación, ¿no? Todo eso. En mi época no había, nos mandaban nomás y ya. A ver, agarra tú, el interno está agarrando, y cosas así, todos se escapaban, ¿no? Tomaban la planta, ya. Así es. Otro riesgo es el ruido también, por ejemplo en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, y también en los hospitales que están en avenida, ¿no? Mi hospital, por ejemplo, ruido terrible, ruido externo, ¿no? Entonces, complicado. Luego tenemos los riesgos químicos, y dentro de los riesgos químicos tenemos el mercurio. ¿Dónde está el mercurio? Los termómetros, claro, los termómetros, ¿no? Y los termómetros se rompen por cantidades, y nosotros inhalamos ese mercurio. En algunos países ya no hay termómetros de mercurio. Ustedes van a Estados Unidos, acá además a Argentina no hay termómetros, no hay tensiómetros de mercurio en ningún hospital. En el Perú, en todos, ¿no? Menos en el hospital, ¿no? El hospital no tiene, el hospital de emergencias pediátricas. Es un hospital chiquitito, donde queda al costado de la Almenara. Chiquitito, ahí no tenemos mercurio ni para venta, ni para utilizar hace 3 años hemos eliminado. Es el único, todos los demás tienen termómetros de mercurio. Entonces es un riesgo también al cual estamos expuestos. Luego tenemos los riesgos ergonómicos, y los riesgos ergonómicos están en razón, por ejemplo, un riesgo ergonómico es el que tenemos cuando estamos en el aula, por ejemplo, no nos sentamos bien o las sillas son inadecuadas, estamos frente a un riesgo ergonómico, ¿no? Y cuando estamos en los hospitales o nos toca una camilla muy pequeña para una persona muy alta y terminamos doblados para examinar, o nos toca una camilla muy alta para una persona muy pequeña y terminamos con las cervicalgias, terminamos con las dorsalgias, y cuando hay los termómetros terminamos con los dolores en la muñeca, ¿no? Por movimientos repetitivos, hay que bajar el termómetro. Entonces son riesgos ergonómicos. Esto tiene que usar también en la casa, ¿no? Porque a veces, ¿cómo estudian ustedes? Estudian a veces en la cama, boca abajo, y la computadora acá, ¿no? Entonces, riesgo ergonómico. O la computadora no está a la altura adecuada de los ojos, o la luz no es adecuada, ¿no? Entonces son riesgos ergonómicos. Y en el hospital vamos a estar sometidos, y ahí hay que saber, para equilibrar la carga. Pues ahí también nos agarran a nosotros, digo, a ustedes los van a agarrar, porque cuando éramos internos, alumnos,
¿Qué decía la enfermera? A ver, alumno, ayúdeme a cargar al paciente. Vamos a pasar de la cama de acá para allá. Ya, usted agarre los pies. Y yo voy a agarrar. No, la enfermera ese día se agarraba los pies, ¿no? Usted agarre la cabeza, porque ahí pesa más. Entonces nos hacían pasar. Entonces hay que tener cuidado, hay que ayudar, pero entre dos, pues, ¿no? Para repartir que la carga. También son riesgos económicos. Luego tenemos los riesgos psicológicos, que a veces se traducen en malas relaciones interpersonales. Uno llega al hospital y saluda y nadie le contesta. Son riesgos psicosociales, producto de que a veces del estrés al cual estamos sometidos en la atención del paciente. Por eso es importante que no solo trabajemos, pues, ¿no? Sino también hagamos higiene mental, descansemos el tiempo que tengamos que descansar. Y el riesgo que más nos preocupa, y seguramente también a ustedes, son los riesgos biológicos, ¿cierto? Los riesgos, famosos riesgos biológicos. Y dentro de los riesgos biológicos tenemos aquellos que son transmitidos por vía respiratoria, aquellos que son transmitidos por vía sanguínea y aquellos que son transmitidos por contacto. Frente a esto, ¿qué cosa tenemos que hacer? Primero, conocer cuáles son los riesgos que tenemos cuando sufrimos un accidente punzocortante. Y acá tenemos los riesgos, miren. Entonces, una de las cosas primeras es de que todos, la vez pasada creo que como parte del curso les pedimos vacunas. ¿Ya todos se vacunaron sus 3 dosis? Todavía. Si no lo han hecho, tienen tiempo ahora y las vacaciones. ¿Por qué? Miren lo que ocurre. Esto es real, ¿eh? Miren, dice, si un paciente, si yo me pincho con una aguja de un paciente que tiene hepatitis B y tiene el antígeno de superficie positivo y el antígeno HBe positivo, ¿cuál es la probabilidad de que haga hepatitis clínica? 22 a 31%. Y evidencia serológica 37 a 62%. Miren, si yo estoy vacunado, este riesgo disminuye notablemente. O sea, no solo vacunado, diría, si yo estoy inmunizado, y para estar inmunizado debo tener las 3 vacunas. Si el paciente es antígeno de superficie positivo y antígeno HBe negativo, la posibilidad de que hagas hepatitis clínica es de 1 a 6%. Y evidencia serológica 23 a 37%. Entonces miren, si no estamos por el hecho de estar vacunados, miren el riesgo que corremos. Hepatitis C, el riesgo, si yo me pincho con un paciente que tiene hepatitis C, 1.8%. Y si me pincho con un paciente que es código blanco le llaman, cuando ustedes escuchen código blanco, no es que es un ángel, no es un paciente que tiene VIH, así se llama en el hospital, no, el código blanco, él tiene VIH, no, código blanco. Miren, si ustedes están poniendo un catéter, por ejemplo, o están sacando sangre y se pinchan, miren la posibilidad que tienen de hacer VIH, 0.3%. Es mínima, pero ¿quién quiere estar expuesto a ese mínimo? Nadie, pues, ¿no? Y si están expuestos a las mucosas, les salpicó en el ojo, les salpicó en la boca, el riesgo es 0.09. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primera medida cuando sufren un accidente punzocortante? ¿Qué tienen que hacer? Llorar. No llorar. Lo que hay que hacer lo primero, eso no se olviden, muchachos. Así sean ustedes alumnos, yo les recomiendo. Porque ocurre, sufrimos accidentes. Es lo más probable que ocurra, y sobre todo cuando roten por cirugía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es reportar el hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no reportan, no vamos a saber si con el que se pincharon tiene hepatitis B, hepatitis C o tiene VIH. Una vez que reportan, si tiene hepatitis B, la institución donde están asistiendo ustedes tiene la responsabilidad de hacerle los exámenes. Escuchen, después de ahí no lloren. Ahora, si después de que estamos en la clase se ríen y después lloran, ya es problema. Entonces, lo que tienen que hacer, lo primero, reportar el caso. ¿Para qué? No para que se entere epidemiología, no, para que se haga la investigación epidemiológica. Si detectamos que es hepatitis negativo, hepatitis C negativo, VIH negativo, ya estamos tranquilos. Si es positivo también, pues, ¿por qué? Porque hemos hecho la investigación, entonces harán en la investigación en el paciente también cómo está su tenor de anticuerpos. Y si se vacunó, le podrán poner la vacuna para que mejore su
niveles de anticuerpos para hepatitis B. Y si tuvo la mala suerte de que es VIH, también hay solución porque se da profilaxis, se da quimioprofilaxis. Ahora, lo más importante es evitar, pues, ¿no? Entonces no estén reencapsulando las agujas, no estén jugando o estén viendo WhatsApp cuando van a sacar una muestra de sangre, o si están ayudando a alguien, porque ahí ocurren los accidentes punzocortantes, ¿ya? Luego hay riesgo de transmisión por vía respiratoria. Y recuerden también, a ver muchachos, ya vamos a acabar. Recuerden de que no estamos exentos de que nos ocurra. Ya este síndrome respiratorio agudo severo, que ocurrió en el año 2003, afectó a trabajadores de salud. Más de la quinta parte de estos que enfermaron y murieron eran trabajadores de salud. Entonces la enfermedad puede darse en nosotros. Hubo un hecho que ocurrió en Trujillo, ¿no? Con una persona, una gestante que llegó con peste neumónica al hospital y fue atendido por un residente y un interno, y los dos se contagiaron. Se murió el interno, el residente se salvó. Ahora ya yo después he tenido la oportunidad de ver cómo fue el tema, y el residente se salvó, dice, porque se diagnosticó él, ¿no? Dijo, creo que me he contagiado de esto, hizo un cuadro de insuficiencia respiratoria severa y fue internado en el seguro. Ahí estuvo un buen tiempo, se salvó. El interno se murió. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque no se usó equipo de protección pues, respiratoria. No es que tengamos miedo, no, ay, no me va a dar, entonces no atiendo, si no ya no soy médico. Sino usemos equipo de protección respiratoria. Sobre todo cuando estén rotando en emergencia. Porque si están en hospitalización, saben quién tiene tuberculosis, quién tiene influenza, quién tiene neumonía por neumococo. Pero en la emergencia llega, uno no sabe qué. Pues ahí tienen que protegerse. Y entonces tengan cuidado. ¿Por qué? Porque sí, nos va a dar. Ya yo les pongo esto como un ejemplo que parece lejano, pero ocurre. Hay microorganismos también, eso es importante que recuerden. Hay microorganismos que se transmiten por vía aérea o aerófoga. Y eso tiene que ver con el tamaño del microorganismo. Si tiene 5 micras o menos, se transmite por vía aérea o aerófoga. ¿Qué microbios son esos? Tuberculosis, sarampión y virus de la varicela. Si yo tuviese tuberculosis y soy su profesor y les estoy enseñando y estoy tosiendo, todos mis bacilos se van a distribuir por toda la sala, porque mis gotitas que produzco tienen 5 micras o menos, entonces son flaquitas, delgadas y pueden desplazarse. Entonces todo el que esté lo más alejado de mí va a recibir. Evidentemente los que están más cerca recibirán más dosis, pero todos van a recibir. Y esa es la transmisión aérea o aerófoga. Entonces, cuando hay tuberculosis, tenemos que usar equipo de protección personal antes de entrar a la sala de los pacientes con tuberculosis. No me entro a la sala y me pongo mi mascarilla, no sirve de nada, porque ya inhalé todos los bacilos. Tengo que ponerme antes de entrar a la sala. En cambio, estos microbios se transmiten, las partículas son mayores de 5 micras. Por lo tanto, son partículas pesadas, gorditas. Y estas se desplazan solamente, o puedo yo contaminarme si estoy a menos de 1 metro. Entonces, influenza, por ejemplo, influenza H1N1, con separarme yo 1 metro de distancia de la persona, el riesgo disminuye. Para contagiarme, tengo que acercarme a menos de 1 metro. Si le doy un beso, con mayor razón, ¿no? En cambio, para tuberculosis, no, a cualquier distancia. Entonces, cuando ustedes, por eso yo les decía, cuando ya están atendiendo en el piso, saben, pues, los pacientes, ninguno es tuberculosis, son estas enfermedades. Tampoco es sarampión, tampoco es varicela. Ya, entonces me voy a poner la mascarilla cuando esté a menos de 1 metro del paciente. Entonces yo voy a examinar la garganta, tengo que poner mi respirador. ¿Para qué? Para que no me contagie. ¿Y qué enfermedades son estas? Pues, adenovirus, hemovirus influenza, parotinitis, micoplasma, neisseria, tosferina. Todos estos se transmiten por gotículas. De ahí que, si ustedes ven un biombo, a veces van a ver, creo que también les comenté, en el hospital un biombo, y pregunten por qué hay el biombo y le digan, hemos aislado a un paciente con tuberculosis, pónganse su mascarilla.
Eso no, un biombo no es ninguna medida de aislamiento de los pacientes con tuberculosis. ¿Por qué? Porque la transmisión de los bacilos tuberculosos es por vía aerófoga. ¿Y por qué es por vía aerófoga? Porque tiene 5 micras o menos, ¿no? Las partículas. En cambio, estas son gordas. Como gordas, se caen, pues, ¿no? No llegan. Pues tengo que acercarme a un... No corre, no vuela. Entonces, tengo que acercarme a menos de 1 metro para contagiarme, ¿ya? Entonces, recuerden esto. TBC, esto de acá también les pongo para que vean de que no es un cuento, ¿no? En el Almenar, el año 97, hubo un brote terrible. Miren la tasa, 6.000 por cada 100.000 personas. En el laboratorio, como 15 personas se enfermaron de tuberculosis. Y de ahí deben tener en cuenta esto: el riesgo de adquirir tuberculosis en los hospitales es 2 a 50 veces más que en la comunidad. O sea, si ustedes hubiesen sido arquitectos, abogados, periodistas, no tendrían este riesgo. Pero solo por el hecho de trabajar en un establecimiento de salud, nosotros tenemos mínimo 2 veces el riesgo de los que no trabajan en un hospital, hasta 50 veces. ¿De qué depende que lleguemos a 50? Por ejemplo, que en el hospital no haya condiciones adecuadas de ventilación. Por ejemplo, que se atiendan muchos pacientes con tuberculosis. Ahí va. 2 de mayo, emergencia, por ejemplo, ahí hay bastante pacientes con tuberculosis. Porque atienden a los del Agustino, de las zonas aledañas, ¿no? Ahí tienen que cuidarse. Todas las emergencias, equipo de protección respiratoria. Y ahí también recordarles, a veces el respirador lo usan de codera, se lo ponen de babero, se lo ponen en la frente. Si lo tienen así y ya está con grasa, sudado, no sirve para nada. O si después de que ustedes usaron para irse a la casa, agarran su respirador y lo doblan y lo meten en su bolsillo, no sirve. Entonces, si está así, ya no lo usen. Porque peor es, porque tengo la falsa seguridad de que me estoy protegiendo. No está todo arrugado, no me pasa, estoy con mi respirador, peor, no sirve. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. En los países desarrollados realmente es usar y botar. Pero bueno, en el país todavía lo conservamos, pero hay que conservarlo bien. Primero, como digo, que no haya, el paciente no les haya escupido, pues, ¿no? Y haya caído a la mascarilla, o que yo sude mucho y le haya sudado, o que esté ajado. Entonces, para cuidarlo, siempre se les dice, pónganlo en una bolsita de plástico, no, en una bolsita de papel, y ahí para que lo llevan como un cofrecito, pues si se aplasta, de verdad ya no vale. Entonces, eso es lo que hay que hacer. La otra cosa que hay que tener en cuenta es de que en los hospitales, excepto en emergencia, no hay necesidad de andar con un astronauta, pues con mandilón, con botas, con mascarilla, con respirador, con lente de gafa, etc. No, porque eso nadie soporta. Entonces, lo que hay que saber es los riesgos a los cuales estamos expuestos. Bien, luego tenemos riesgo por contacto también, y aquí hay un ejemplo. Esto les he traído de ejemplo para que vean de que, a propósito de que unos trabajadores de salud, por no aplicar medidas de prevención, se contagiaron con acarosis. Y alguien vino y dijo, vamos a hacer un estudio, les vamos a dar un medicamento para ver si es efectivo para curar a estos que se contagiaron por no cuidarse. Y ahí está el informe, lo sacaron acá, ¿eh? Entonces, si se usa ivermectina en un brote de escabiosis. ¿En quiénes? En trabajadores que se contagiaron de ¿dónde? Lima, Perú. Publicado en el Infection Control Hospital Epidemiology en el año 2007. ¿No? Entonces ahí que les traigo un ejemplo también de una cosa tan banal. También podemos, si no nos lavamos las manos, podemos contagiarnos de acarosis, que es una cosa que después llevamos a la casa y le llevamos a toda la familia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? Tenemos que aplicar medidas de bioseguridad, que son medidas preventivas para intervenir sobre estos factores y evitar que los trabajadores, los pacientes, los visitantes se contagien y además contribuyamos a mejorar el medio ambiente. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios? Primero, la universalidad. Segundo, empleo de barreras. Tercero, manejo de residuos sólidos. ¿Qué es la universalidad? Es eso. O sea, recuerden, la bioseguridad no solamente es un uso de barreras, ¿no? Tiene que ver también con el manejo adecuado de residuos. Por eso, dentro de la definición de bioseguridad decía, para la seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque involucra el concepto de manejo de residuos hospitalarios.
Que la universalidad implica que todos los fluidos corporales son potencialmente contaminados. Eso también recuerden. No vayan a decir de que le están sacando la sangre a un recién nacido, se pinchan con la agujita que están sacando al niño y dicen, no, ¿qué me va a pasar? Este es un angelito. No hay angelitos, ¿ya? Todo fluido potencialmente contaminado. Entonces hay que tener cuidado. Luego, el empleo de barreras. Y ahí tenemos barreras químicas, barreras físicas y barreras biológicas. Dentro de las barreras químicas está la famosa higiene de manos que en 1884, ¿no? 58, Semmelweis ya nos hablaba. Y recordar, hay dos formas de higiene, o sea, hay dos formas de lavarnos las manos, ¿no? Uno con agua y jabón y otro con alcohol gel. Con agua y jabón, 40 a 60 segundos. Con alcohol gel, 20 a 30 segundos. Pasos, 10 pasos ahí, pues, ¿no? Desde abrir el caño, echarse el jabón, frotarse las manos, las palmas, luego los dorsos, y etcétera, etcétera. Que ya se los han dado, creo que en la clase de bioseguridad. Ahora solamente recordar. La otra cosa que tienen que recordar, aparte de la técnica, son los momentos de la higiene de manos. Son 5 los momentos de la higiene de manos. 2 antes y 3 después. Antes de tocar al paciente, llegan de su casa, lávense las manos antes de tocar al paciente. Segundo momento, cuando realizan una actividad, una técnica séptica. Segundo momento, cuando vamos a desarrollar técnica séptica, ¿a qué me refiero con ello? Voy a poner un tubo endotraqueal, tengo que aplicar técnica séptica. Ese es el otro momento que tengo que lavarme las manos. Tercer momento, después del contacto con fluidos corporales. Eso que les decía Mesa, estoy atendiendo al niño y me orinó en la mano. Ah, ese es el otro momento, fluidos corporales. O estoy tomando una muestra, fluidos corporales. Tercer momento. Cuarto momento, después del contacto con el paciente. Y quinto momento, después de que, no, yo le digo al médico, colega, lávese, pero yo no toco al paciente. Puedo examinar, no puedes, pues, ¿por qué? Porque el quinto momento es cuando yo estuve en contacto con el entorno del paciente. El médico vino, se lavó las manos bonito, y después viene y se apoya en la cama y se sienta todavía, ¿no? Que es la peor costumbre, y se apoya, y quiere examinar al paciente. No, ese es el quinto momento en el cual tenemos que lavarnos las manos, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Ya? Entonces son 5 momentos, hay 10 pasos y 5 momentos de la higiene de manos. Y eso tienen que recordar. Luego tenemos las barreras físicas, uso de guantes, mascarilla, delantal, anteojos. Recordarles nomás que cuando se usan los guantes, el uso de guantes no exceptúa la higiene de manos, ni antes ni después de usar los guantes. ¿Por qué? Porque ya hay estudios pues, que han visto de que cuando se usan los guantes hay microlesiones y hace de que los microbios, así como entran, también salgan. Por eso que hay que lavarnos las manos antes y hay que lavarnos las manos después. El uso de mascarilla, respirador básicamente, acá es el uso de respirador. ¿Qué respirador? N95. El N95 es el respirador que tiene 95% de efectividad para controlar aquellas bacterias que tienen menos de 5 micras o menos. Por eso que sirve para tuberculosis, 95%. En cambio, las mascarillas esas de tela sirven cuando yo estoy resfriado para no transmitir, o el paciente con tuberculosis, para que no me transmita, le pongo esa mascarilla de sala de operaciones, de cirugía, ¿ya? Luego, la otra barrera, son las barreras biológicas, y ahí está la inmunización. Chicos, terminen de vacunarse contra hepatitis B. Cada año hay que vacunarnos contra influenza A, porque todos los años cambia, pues no cambia la... Y las vacunas son, lo que sí, vacúnense oportunamente. O sea, ¿qué les quiero decir? Ahorita ya no se vacunen, no tiene sentido. Hay que vacunarnos más o menos en el mes, a más tardar en el mes de mayo, más tardar, que es donde la curva epidémica, casualmente como producto de la vigilancia, en esa fecha es que la curva epidémica incrementa el número de casos de influenza A e influenza B. Entonces, en esa época hay que vacunarnos. La otra vacuna, si pueden, vacúnense contra tosferina también, ¿no? Porque ya han visto en su seminario lo que ya han hecho, no, la tosferina no, tanto la inmunidad artificial como la inmunidad natural no produce inmunidad de por vida, ¿no?
Y quimioprofilaxis, que ya vimos con el tema de si tenemos la mala suerte de sufrir un accidente punzocortante con un paciente VIH positivo. Aquí está, eso yo lo que les decía también, no es que toda la vida, porque usted exige de que esté andando como un robot, yo no puedo andar así, porque ¿cómo voy a andar con la mascarilla? Sí, no se puede. Yo le digo, no se puede, pónganse el respirador N95 y es imposible tolerar 12 horas de una guardia. No es posible. Entonces hay que hacer un uso racional. Cuando estemos expuestos al riesgo, tenemos que usar. Higiene de manos en todo momento. Guantes cuando estamos en contacto con fluidos, por ejemplo, ¿no? Bata también cuando hay riesgo de que haya salpicadura. Máscara igual cuando hay riesgo de salpicadura y protección de ojos también. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a usar el respirador? Por ejemplo, en la emergencia, cuando hayan pacientes. Si hay pacientes todo el momento y estoy en la emergencia, tengo que usar. Peor, si estoy en el área de triaje, con mayor razón. El área de triaje es el lugar donde uno clasifica a los pacientes que tienen enfermedad grave de aquellos que no tienen enfermedad grave. Y ahí peor, tenemos que usar el respirador. ¿Ya? También esto recuerden, cómo utilizamos el equipo de protección. Lo primero que tenemos que ponernos es el mandil. Ya no es que yo me pongo el guante, pues que no. La secuencia es primero el mandil, luego el respirador. Y acá lo que está haciendo es la prueba de si está bien colocado el respirador, ¿no? Entonces, para ver si está bien colocado el respirador, se puede hacer la prueba de presión positiva, la prueba de presión negativa. Los que tienen barba tienen que afeitarse. O sea, cuando van al hospital, el que tiene barba tiene que afeitarse para usar su equipo. Si no, no sirve. No sirve. Entonces, presión positiva o presión negativa, ¿no? Nosotros inhalamos, si esto se pega a nuestra cara, quiere decir que está perfecto. Si nosotros al soplar, al insuflar, no sale aire por los costados, está bien puesto. Si no, no sirve. De ahí que cuando ustedes, si se compran sus respiradores, cómprense adecuada a la talla de su cara. O sea, no hay respirador universal. El que me da a mí no le va a dar a otra persona. Lamentablemente en los hospitales todavía se compra en general, ¿no? Entonces uno que tiene cara chiquita le queda pues, flotando. Al que tiene la cara grande le queda pequeño, ¿no? Entonces, pero realmente el respirador tiene que ser adecuado a cada persona. Luego, el siguiente paso es ponerse la protección ocular o la protección de toda la cara y finalmente los guantes. Ya esta es la forma. Entonces, cuando ustedes van a intubar, tienen que hacer todo esto, por ejemplo. Cuando van a poner un catéter venoso central, hay que hacer todo este procedimiento. ¿Recomendaciones? Sí. En el cuadro, en el anterior, ahí en las dos últimas no dice lo mismo. A ver, en caso de contacto directo con sangre de pacientes, fluidos, claro, ya, está bien. Sí, acá lo que había que dividir es, acá lo que hay que poner cuando hay riesgo de salpicadura. ¿Ya? Acá, sí tiene razón. Acá cuando hay riesgo de salpicadura. Tiene razón. No, las dudas no las pregunto, ya saben ustedes. No me gusta preguntar las cosas que... Pero no, tiene razón. Acá es riesgo de salpicadura. ¿Ya? Listo, perfecto, está bien. Fácil. Después, para retirar el equipo de protección, sí. Para ponernos, primero nos poníamos el mandil, ¿no? Para retirarnos no es lo mismo. Lo primero que nos retiramos son los guantes. ¿Ya? Y después nos lavamos las manos. Y después recién nos retiramos la bata. Luego, el protector facial y al último nos retiramos el respirador. Lo que sí, tengan cuidado, pues, ¿no? Dice, ya, yo me retiré, así han dicho de que primero hay que retirarnos los guantes, ya me los saco así. Me lavo las manos, ya me lavé. Después tengo que retirarme la bata, me lo saco así. No, tienen que buscar, como dice por acá, el lugar menos contaminado. Igual, el respirador no me lo voy a sacar así, ¿no? Tendré que sacar de las tiritas que tiene, que es la zona menos contaminada. ¿Ya? Eso también hay que tener cuidado. Luego vamos a terminar con los residuos. Hay tres categorías de residuos. Hay los residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Los residuos biocontaminados se dividen, son de grupo A, que son de A1 hasta A6. Y dentro de ellos están de atención del paciente. Yo decía, por ejemplo, un bajalengua que yo empleo para
examinar a un paciente, ¿en qué grupo irá? En el grupo de los residuos biocontaminados y de atención al paciente, ¿no? Luego tenemos los biológicos, y ahí dentro de los biológicos tenemos cultivos, ¿no? Esos cultivos, el urocultivo, el hemocultivo, esos son biológicos. Los inóculos de laboratorio son biológicos. Las vacunas vencidas son biológicos. Entonces esos van en residuos biocontaminados. Luego tenemos las bolsas de sangre y hemoderivados, también, ¿no? Aquellas bolsas vencidas, aquellas bolsas que quedan luego de la transfusión, van a residuos biocontaminados. La pierna que amputamos, biocontaminado. El dedo que cortamos, biocontaminado. El apéndice que sacamos, biocontaminado. Punzocortantes, agujas hipodérmicas, jeringas, todo lo que esté contaminado, ¿no? Porque a veces usamos agujas hipodérmicas para cargar el medicamento, entonces eso ya no es biocontaminado. Y luego tenemos los animales, con un cerdito, por ejemplo, que vamos a hacer cirugía laparoscópica para practicar, ¿no? También resulta como residuo biocontaminado del grupo A6. No debe terminar en chicharronada, ¿no? No, hay que eliminarlo. Van a ver cómo los eliminan. Luego tenemos residuos especiales, o caja china, ¿no? Está de moda. Residuos químicos peligrosos, ahí tenemos el mercurio del termómetro. Cuando se rompe un termómetro, no hay que botar al desagüe, pues que es lo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es eliminar como residuo especial. Esto ya casi no hay en los hospitales. En mi época había, pues se usaban reveladores. Ahora ya todas las máquinas son